al grabar. Y os cuento un poco cómo ha surgido esto. No va a ser, yo no voy a hablar mucho al principio, después hemos hecho como, bueno, unas partes para ver quién habla y cómo habla. En principio vamos a hablar Danilo, Sonia, María Ángeles y Mónica. Depende de Mónica del niño, si le deja o no, pero bueno, María Ángeles estará ahí. Y si Tato se conecta, Tato también hablará y comentará alguna cosa. Después hablaré yo y después vamos a hablar todos. Eso es un poco, es como vamos a planificarlo. ¿Vale? La idea de este encuentro pues, ha surgido de varias voces. Una de ellas, por cierto, no la veo, no la escucho, no está, que es Benjamín. Uno de ellos, Jesús también lo ha pedido y fue, pues, yo creo que el segundo en apuntarse. Y José Alberto, que evidentemente no podía faltar. José Alberto tiene que estar con nosotros, ¿verdad? Desde el primer máster que tuvo becario, que fue el primero, él, pues en casi todas las reuniones y cursos que damos, José Alberto es el de los primeros que está. Así que gracias, José Alberto, por la fidelidad y estar ahí incondicionalmente. Bueno, pues esto surgió por eso. Surgió porque pues, varias personas empezaron a decir que, bueno, nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que presentar nuestra visión desde la narrativa y a ver qué podemos hacer con la crisis del coronavirus. Es cierto que nos hemos tardado un poco, teníamos que haberlo hecho antes quizás, pero sabéis que los narrativos somos muy de ponernos en comunidad y bueno, y charlar y ponernos en la comisión y hemos tenido reuniones, varias reuniones con los 5 o 6 de la comisión a ver cómo lo hacíamos, qué presentábamos. Entonces, bueno, pues esto. Siempre pasa que te va retrasando, va pensando una idea, otra, pero que sepáis que hemos hecho ya cosas. Y realmente lo que vamos a hacer no es tanto un curso de formación, sino para deciros qué cosas hemos hecho y para ver si podéis replicarlo en los sitios que estáis o adaptarlo o aumentarlo o hacer o reflexionar sobre ello, a ver si os damos ideas. Y por supuesto después nos gustará escuchar qué habéis hecho para que los otros socios y socias de AITEN puedan también intentar hacer algo similar en los lugares que están. No queremos llamarlo proyectos, algunos tendrán proyectos en mente, pero otros a lo mejor solo tienen iniciativas o ideas o cosas que compartir y que quieren agrandar con el grupo. Esa va a ser la segunda parte. ¿Vale? Entonces, lo que queremos es básicamente esto. Vamos a ver qué respuestas se han empezado a dar ya al coronavirus desde el punto de vista narrativo, desde la comunidad narrativa. Y segundo, por favor, que nos contéis qué habéis hecho para enriquecer lo que ya estamos haciendo otros y solicitar pues ayuda entre unos y otros, ¿vale? Esa también será la idea, quién quiere colaborar conmigo, qué estáis haciendo, de qué forma, y podemos empezar a poner en marcha otras cosas. Este es un poco el inicio y dije que iba a hablar poco para que no, bueno, pues no solapar mucho tiempo y dejar para que se escucharan todas las voces. Ya os contaremos la segunda parte. María Ángeles, cuando terminemos todo, pues le daré paso y ella os dirá que vamos a dividirnos en grupos pequeños, vamos a charlar en los grupos pequeños acerca de qué ha pasado, después nos juntaremos y habrá un portavoz de esos grupos que nos cuente las iniciativas que se han ido tomando. Entonces lo haremos un poco más fluido, para no estar solamente en la pantalla mirando. Así que ahora, sin más, no sé si pidiendo perdón por esto, por no haber a lo mejor hecho antes de lo que teníamos que haber hecho. Pero bueno, aquí estamos. Nunca es tarde si la dicha es buena y que sepáis que ya se han estado haciendo cosas, pero pues eso, que se necesita este rodaje que vamos a ir a por ellos. Pues nada, sin más, voy a dar paso a Danilo y ahora Danilo os va a contar qué va a hacer y voy a compartir el PowerPoint para que lo pueda tener delante. Adelante, Danilo. Bueno, gracias Carlos y gracias a todos los que estáis aquí, ¿no? Espero que podamos sacarle provecho a estas 2 horitas que tenemos juntos y lo que yo voy a hacer es revisar en 5 o 10 minutos los principios básicos de la terapia narrativa para el trabajo con el trauma, ¿no? Bueno, sabemos que básicamente la terapia narrativa va de co-construir historias alternativas con las personas, historias que van más allá del relato saturado de problemas.
y muchas veces como profesionales, cuando nos enfrentamos a una historia del problema que tiene que ver con trauma, con acontecimientos difíciles, tremendamente adversos en la vida de las personas, podemos vernos bloqueados o incapacitados como para desarrollar historias alternativas, ¿no? Entonces, mi idea es revisar básicamente lo que la terapia narrativa nos tiene que decir sobre esto. No tengo aquí cómo cambiar la diapositiva, no sé si... Ahí. Bueno, he intentado resumir en esta diapositiva los principios que nos propone Michael White, básicamente respecto del trabajo con trauma, ¿no? Básicamente, la terapia narrativa plantea que los seres humanos no somos receptores pasivos de los acontecimientos y que siempre estamos respondiendo a la adversidad, ¿no? Estos acontecimientos, por muy adversos que nos sean, siempre estamos respondiendo ante ellos, ¿no? Siempre, como dirían las terapias constructivistas, siempre estamos construyendo significados de forma activa, ¿no? En relación a lo que nos pasa. Y la terapia narrativa plantea que nuestras emociones, como pueden ser, por ejemplo, reacciones de dolor, ¿no? Tristeza, ansiedad, etc., ante la adversidad, son respuestas que dan testimonio acerca de aquello que es importante para nosotros, ¿no? Aquello que valoramos y que ha sido invalidado o violentado por los acontecimientos o las circunstancias adversas, ¿no? Es decir, para la terapia narrativa los seres humanos nos guiamos a partir de los valores, ¿no? Los estados intencionales, los compromisos, los deseos, los propósitos que aparecen en nuestras historias, ¿no? Y que guían nuestro comportamiento en estas historias, y que cuando esos estados intencionales, ¿no? Esas cosas que son importantes para nosotros son de alguna forma invalidados por los acontecimientos, violentados, reaccionamos, ¿no? Y expresamos una serie de emociones, ¿no? Como pueden ser las respuestas de dolor. Entonces, de alguna forma, la terapia narrativa nos dice que esas respuestas de dolor, esas emociones que podemos tener, están dando testimonio acerca de esa violación, ¿no? que hemos tenido de esas cosas que eran importantes para nosotros. Entonces, como terapeutas, cuando tenemos conversaciones con las personas, podemos rescatar los significados que hay detrás de esas respuestas de dolor, ¿no? Lo ausente pero implícito, buscando comprender aquello que es importante para nosotros o para la persona que nos consulta, que ha sido invalidado o violentado, ¿no? Y a partir de ahí podemos rastrear la historia, ¿no? de ese valor, de esos principios de vida, de esos compromisos, etc. En este sentido, podemos comprender y buscar las respuestas activas que hemos dado ante la adversidad, como decía antes, las que dan testimonio de aquello que es importante para nosotros, que a pesar de haber sido invalidado o violentado, seguimos valorando, sosteniendo y reafirmando, ¿no? Michael White plantea que de alguna forma si continuamos sufriendo, ¿no? por aquello que nos ha sucedido, es porque de alguna forma estamos dispuestos a seguir reafirmando eso que es importante para nosotros y que las circunstancias nos lo sigue invalidando, ¿no? Entonces, como planteaba anteriormente, eso que es importante para nosotros tiene diversas historias en nuestra vida, ¿no? Historias que pueden ser rescatadas en la conversación y pueden ser contadas a otros, ¿no? A quienes también esas historias les pueden ayudar y servir, ¿no? Y esos otros, a su vez, pueden dar testimonio acerca de cómo estas historias resuenan y guardan relación con sus propias historias. Y cuando hacemos este tipo de ejercicios, de alguna forma estamos construyendo un sentido de comunidad, ¿no? Se están entretejiendo historias entre sí a partir de las resonancias que tienen, ¿no? Desde los acontecimientos y desde las cosas importantes, ¿no? que sostienen esas historias, desde estos estados intencionales, valores, compromisos, propósitos, etc. Y a partir de estos principios podemos plantear ejemplos de preguntas que podemos tener con las personas, ¿no? Y aquí, si me das paso a la diapositiva siguiente, Carlos. He planteado algunos ejemplos de preguntas, ¿no? Un poco
intentando llevar estos principios a hacer un ejercicio respecto de cómo las personas están respondiendo, ¿no?, a la situación que estamos viviendo, a la situación de pandemia, ¿no? Entonces, ejemplos de preguntas son, ¿cómo has estado viviendo la crisis del COVID desde que todo esto comenzó, ¿no? Eso nos permite tener una idea de digamos, la historia inicial, si se quiere, saturada de problemas, ¿no?, cómo ha estado viviendo, ¿no?, todo esto. Y poder rastrear los efectos, ¿no?, que esta crisis ha tenido en la vida de las personas o en la de sus seres queridos o personas cercanas, etc. Y a partir de ahí podemos preguntar qué cosas te han ayudado a sobrellevar estos efectos, ¿no?, y a seguir adelante a pesar de todo. Con esto entramos ya a rescatar las respuestas que las personas han dado a la adversidad que han vivido, ¿no? De qué forma estas cosas te han ayudado o te han dado fuerza en los momentos más difíciles, ¿no?, o en los momentos que más has necesitado. ¿Hay alguna iniciativa que hayas tenido tú o alguien de tu comunidad en la que te hayas involucrado y te esté ayudando o esté ayudando a otro? ¿Qué es lo importante para ti de todo esto, ¿no? ¿Qué cosas de la vida o de ti mismo como persona son importantes y valiosas para ti cuando piensas en estas cosas? Y aquí entramos, ¿no?, al panorama de la identidad, rescatar esos estados intencionales, esos compromisos, esos valores, esos propósitos que están guiando la vida de las personas. Y a partir de ahí luego podemos rastrear la historia, ¿no?, de estos estados intencionales, ¿no? ¿De dónde viene esto en tu vida? ¿Cómo es que has aprendido a valorar esto o cómo es que esto llegó a ser algo importante para ti? ¿Puedes compartir una historia de tu vida, un recuerdo a modo de ejemplo de esta importancia? Y por último, una vez que hemos rescatado, ¿no?, estas historias detrás de estas cosas importantes en la vida de las personas, podemos proyectar una historia a futuro, ¿no? ¿Qué diferencias produciría en tu vida o en la de otros el tener más presente esto a partir de ahora, ¿no? ¿Qué puedes hacer para que esto te acompañe o acompañe a otros? Es un ejercicio que se puede invitar a hacer a las personas y que de alguna forma, como decía hace un momento, busca llevar a la práctica estos principios que os enseñé anteriormente. Y eso es, por mi parte, simplemente quería compartir a modo de introducción estos principios teóricos y esta suerte de ejercicio. Así que muchas gracias. Sí, creo que ahora se me escucha. Sí. Vale. Nada, habéis visto que es un poco porque queremos ir directamente a la práctica, no queríamos que sea como un taller formación y recibir información todo el rato, entonces este es un poco el primer pantallazo para que lo tengamos en mente, porque las diferentes cosas que hemos hecho se mueven en torno a esos principios. Entonces, por favor, si alguien quiere comentar algo, tiene alguna duda, quiere otro principio que se pueda rescatar y que lo tiene en mente o lo ha tenido en mente mientras ha hecho algo, por favor, ahora es el momento de comentarlo. ¿No? Vale, pues espero que hayan quedado claros y ahora damos paso a que Sonia cuente su experiencia. Tiene planeado y, bueno, las cosas que ha ido haciendo. Así que adelante, Sonia. Hola, buenos días a todos y a todos. Bueno, yo no sé, hay gente que me conoce, gente que no me conoce. Yo trabajo como trabajadora social en servicios sociales de base, en atención primaria. Y bueno, yo estoy vinculada con los principios de la práctica narrativa y quería saber cómo podía incardinar algo que es bastante difícil en servicios sociales, donde la demanda no es nada de esto y donde es muy difícil incorporar, o por lo menos para mí, o mi sesgo a lo mejor está ahí, incorporar. Por cierto, te he mandado Carlos un power, abuela.
Perdona, te mando un power muy chiquitín que he hecho de nada, de 4 líneas para que básicamente es lo que presenté al ayuntamiento, bueno, al ayuntamiento no, a la dirección. Yo trabajo como... Sí, vale, te lo mando hasta mañana. Hoy sea noche. Trabajo en un centro de unos 77.000 habitantes y yo trabajo en dependencia. Lo que pasa es que con la crisis sanitaria, el impacto social que ha habido es brutal. Nos hemos puesto todo el equipo a hacer atención de demandas económicas ante pues, la falta de ingresos y de la paralización de todo. Y en este entorno de trabajo, donde ahora mi trabajo se dedica básica y exclusivamente a coger el teléfono y ver qué demanda económica hay, pura y dura, quería saber cómo podía, porque claro, las historias os podéis imaginar, ¿no? Pues siempre están saturadas de pues, todo eso, de la incertidumbre, de los miedos, y vienen a una demanda económica, es decir, yo necesito comer. Entonces, bueno, dentro de todo esto y de la preocupación, ¿no? Porque solo se quedara en la parte económica de la relación y con la cosa presente de que nadie somos pasivos frente a estos traumas y a los discursos que ha traído todo esto, que ha sido muy impactante. Yo he estado muy alejada de los medios de comunicación, pero me ha llegado toda una idea apocalíptica muy dura, de la cual luego cómo sales, ¿no? Porque la normalidad, la vida sigue. Y cómo se puede luego vivir la vida en la incertidumbre que es la propia vida. Incluso ahora ha sido como más palpable, ¿no? Y en esto que os estaba diciendo, este es mi trabajo y esta es las ideas que me rondaban. ¿Cómo podía meter alguna píldora narrativa? El píldora o punto, como Eduardo Galeano, porque, bueno, es un punto, porque en el trabajo que yo hago es muy complicado, o a mí me parecía muy complicado en esto. Con lo cual lo que hice fue, dentro de una estructura como es un ayuntamiento grande, con unos protocolos muy rígidos, le planteé a mi directora, así a pequeña escala, ¿puedes pasar, Carlos? Realizar una evaluación digamos, que de las personas que una vez que han llamado y se ha hecho el trámite administrativo y de gestión y de evaluación de la demanda y de todo esto, hacer una evaluación posterior a esa relación. Le llamo una historia de resistencia por toda la estructura que tenemos, que no es nada fácil en los servicios sociales, o por lo menos, y sí que hay apertura en la innovación y a otras cosas, pero no es fácil. Puedes cambiar, por favor. Con lo cual le planteé a la directora que estaría bien, ¿no? Conocer, porque todo también ha sido muy deprisa y corriendo, ¿no? Deprisa y corriendo se han hecho protocolos deprisa y corriendo porque la emergencia lo requería. Entonces, el objetivo principal que le he vendido o que le he planteado, y es el objetivo que desde la institución también quieren saber, es un poco conocer satisfacción sobre la atención recibida de los servicios sociales. Y también le he planteado, que es la otra parte, co-investigar estrategias alternativas a la situación de confinamiento vivida. Y recoger esas historias de supervivencia que nos sostienen en momentos difíciles. Como os he dicho, tenemos un primer contacto vía telefónica o bien por correo y nos mantenemos ahí, pues, pero cuestiones de gestión, es decir, cuánto dinero cobras, has cobrado el ERTE, ese tipo de cosas. Luego hacemos la tramitación y en este segundo contacto telefónico, que es el que incorporaremos ahora, sería el tema de evaluación y luego un correo de devolución en aquellos casos y personas que lo deseen. Porque además habrá tenido una idea escuchando a Danilo que voy a meter en el este. ¿Podrías cambiar, por favor? Uy. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es, ahora empezaré a hacer estas llamadas
donde habrá una pequeña introducción bueno, cuál es el motivo de la llamada, conocer la evaluación y conocer un poco más. Y sería, ¿cuál ha sido para usted la principal dificultad a la hora de tramitación y obtención de la ayuda económica? Porque, claro, al no atender al público ha habido, entonces un poco al servicio le interesa saber esa parte. En general, de 0 a 5, ¿qué valoración haría su atención, relación con los servicios sociales y qué mejoraría? Esas serían las 3 preguntas que irían más encaminadas al servicio. Y luego haría esa segunda parte, donde estos tiempos no han sido fáciles. Me podría contar una historia sobre un problema del que haya sobrevivido en otro momento difícil y recorreríamos escuetamente por las limitaciones que también tenemos nosotras, ese recorrido de preguntas, cómo se ha logrado sobreponer a estos efectos del problema de aquel momento, qué aprendió de usted que fue útil en su vida, cómo se llama esa parte de usted que la lleva en momentos difíciles, y cuente una historia de cómo ha utilizado esto, eso de que de algún modo sabe ya usted en estos tiempos de COVID. Estas preguntas me las pasó Carlos, me pareció muy ajustadas, muy concretas, y en una conversación telefónica me pareció que podría ser interesante y podría meter esa píldora narrativa. Y por último, ¿de qué forma le ayuda a imaginar el futuro, a construir caminos y posibilidades en ese futuro cercano, esto que sabe ahora? ¿Y cómo cree que podría utilizar esto que ahora hemos hablado en el futuro? Esto sería, en principio, lo que va a consistir esa segunda llamada y empezar a recoger esas historias. Ahora escuchando a Danilo, es verdad que yo aquí se ha quedado como un poco colgado de la comunidad. Y entonces me he apuntado 2, que sería, ¿le gustaría compartir esta historia con otras personas y abrirlo a las otras personas, al grupo de personas con las que voy a hablar? Y le gustaría que otras personas compartieran sus historias con usted y entonces un poco lanzar esos hilos, bueno, un poco como Galeano, ¿no? Pues esos puntos, esos hilos, intentando pues ayudar a tejer un poco más comunidad. Por un lado, la conexión, a pesar de todo lo que se ha vivido, y por otro lado, comunidad. Y bueno, pues esta es la idea que vamos a empezar a hacer. Y no sé, en principio, pues no sé qué tipo de historia, ¿no? Pues si será a través de un cuento, un diploma, no sé el formato, pero lo haré documentado. Y bueno, pues intentaré, yo creo que, bueno, con esto se intenta, ¿no? Pues que haya rescatar la vida a pesar de la incertidumbre en la que vivimos y esos discursos, historias que quedan sometidas, ¿no? Con tanto miedo y con todo esto que nos ha traído emergencia sanitaria. Y esta es la pequeña píldora que desde la parte de servicios sociales, bueno, pues vamos a intentar ahí poner. No sé si... No oigo. Vale. Yo es que, claro, tengo que salirme y después dejar de compartir, pero que no sé ni dónde se va a dejar de compartir. Ahora que seguís viendo el PowerPoint. Sí, arriba te tiene que decir stop. Deja de. No, deja de. Ahí, vale. Perfecto, gracias. Bueno, si queréis, por favor, hacerle alguna pregunta a Sonia o comentar alguna cosa de lo que os ha podido sugerir, lo que ha comentado Sonia, también ahora es el momento. O a Danilo, si O a Danilo. se os ha despertado más tarde el momento. Bueno, perfecto. Estáis muy habladores esta mañana de domingo. Jesús levanta la mano. Jesús, has levantado la mano, como no vemos toda la gente. Sí. Yo creo que por una cuestión de método, como muy probablemente muchas de las intervenciones van a ser más generalistas, optaría por la opción contraria, verlo todo y hacer comentarios al final. Vale. Vale, pues gracias. Gracias, Jesús.
Yo iba a hacer una pregunta concreta de esto. No sé si se puede. Claro. Sí, claro. Jesús ¿Sí? ha dado una opinión porque le han dado la voz. ¿Qué quieres hablar ahora? Sonia, me ha encantado la propuesta y aparte me he imaginado llevándola al centro donde estoy porque es tal cual mi realidad como la tuya y de lo que hacía estoy haciendo como tú ahora también. Sin ser trabajadora social, que soy educadora, estoy gestionando como todas las ayudas, aportando lo que se puede. Y me preguntaba cómo vais a hacer para todas aquellas personas que tienen un enfado considerable porque no se les ha podido cubrir la alimentación, porque los ingresos se pasaban, o sea, toda esa gente que se ha quedado fuera de las ayudas, que por lo menos en mi centro pues están muy enfadados, ¿no? con servicios sociales y con la atención. ¿Cómo te planteas a la hora de llamar o no vais a llamar o cómo vais a hacer? En principio, claro, yo tengo que acotar, yo no puedo hacerlo, soy yo y yo no, es decir, en principio la idea era todos servicios sociales, estamos en una situación además compleja, muy compleja, esto no lo podemos plantear en todos los servicios sociales, entonces lo voy a hacer yo, con la gente que yo atiendo. No lo puedo hacer porque no lo podemos plantear, es imposible. Entonces, va a ser acotado a la gente que yo he atendido y con la que sí que se ha hecho ese trámite, en realidad. Con la gente que está disgustada, es verdad, bueno, tenemos gente disgustada, por supuesto, muy poca también, creo yo, en el global de todas las llamadas y todo lo que ha venido. No se está dando más que respuesta administrativa de el no porque el no. Es decir, eso sí se está haciendo, pero es lo único que se está haciendo en esos casos. Vale, pues muchas gracias, Sonia, gracias, Isa. Un poco por la fluidez, vamos a escuchar lo que ha dicho Jesús. Me parece interesante para que podamos escuchar todas las presentaciones, todas las cosas que se han ido haciendo y después podemos hablar, ¿vale? Yo creo que es útil. Evidentemente, quedaros las preguntas, apuntarlas en algún sitio para que no se os vayan de la cabeza porque obviamente si sigue avanzando y se siguen presentando cosas, pues se puede olvidar, ¿eh? Entonces, apuntarlas y después tendremos el espacio como para compartir entre todos qué hay que hacer, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Gracias de todas formas, Isa, por la pregunta, porque es verdad que es como que se generan muchas cosas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿De qué forma movilizo al sitio donde trabajo? Entonces, bueno, es súper interesante, así que vamos a ver cómo enriquecemos todas las otras cosas. Ahora en mi guión tengo la experiencia que han tenido Mónica y María Ángeles, así que adelante, por favor. Hola, buenas. Bueno, iremos haciéndolo así entre las dos, ¿vale? Un poquito. Nosotros tenemos un grupo de supervisión online de narrativa desde hace unos 3 años, casi 4 ya vamos para 4, que algunas están por aquí. Vale, entonces cuando hicimos la sesión de marzo, nosotros ya estábamos en confinamiento en España, pero María Ángeles está en Inglaterra y la cosa aún no había comenzado. Estaba como empezándose a insinuar. Entonces, después de la sesión estuvimos hablando con María Ángeles, porque ya tiene a su familia aquí, y hablando del tema, ¿no? Un tema que no se puede obviar. Estuvimos hablando que qué podíamos hacer, ¿no? de parte de nuestro grupo para poder pues, apoyar un poco más, ¿no? Y decidimos hacer un par de sesiones extra, abriéndolo a toda la gente. La primera sesión trató sobre nadie es pasivo durante las situaciones traumáticas, donde nuestra idea era escuchar, pues más allá del COVID, los efectos en las personas que nos venían, ¿no? Y preguntar en relación a qué historias habían escuchado y de qué hablaban estas historias, de sus sueños, sus valores, ¿no? Y la segunda parte, que fue la segunda sesión, habló sobre los contexto y discurso, ¿vale? Un poco porque, bueno, como sabéis, también hay muchos discursos en relación a todo lo que está pasando, ¿no? Al confinamiento, a lo que está bien, a lo que está mal en este momento. Y como que eso también tenía unos efectos sobre las personas que vinieron. La verdad es que estuvimos muy contentas porque vino mucha gente de fuera del grupo y del grupo también. Y bueno, María Ángeles habla un poquito de lo que nos aportó a nosotras. ¿Qué te parece, María Ángeles? Bien, hablar tú de esta parte. Me parece Te deja a ti esta parte.
Y creo que lo podemos explicar más bien si alguien tiene interés, nos puede contactar, pero quizá por la brevedad del espacio hemos querido resaltar algunos pequeños aspectos que nos parece que pueden ser replicables, es decir, que alguno de vosotros quizá le puede venir una chispa de estas ideas que la puede llevar a su terreno, que todos aquí trabajamos en lugares muy diferentes. Pero hay 3 aspectos que quiero resaltar de este proceso en el que Mónica nombraba. Primeramente es que nos sentamos en la metodología o en el modelo narrativo. Segundo, que estuvimos flexibles delante de la tecnología. Estos grupos de Zoom que ya llevábamos años trabajando no son lo mismo si de golpe hay muchísima más gente y teníamos que renegociar cómo nos adaptamos. O, por ejemplo, si alguno de nosotros de golpe ahora hace consultas online o en los teléfonos. Y tercero, nos dejamos sorprender, que es lo que queríamos hacer. Y de las sorpresas salieron muchas cosas que os voy a nombrar quizá una o dos. En el sentarnos en la metodología, pues también hay muchas cosas en las que nos sentamos. Danilo creo que las ha nombrado prácticamente todas, pero yo quisiera resaltar la idea de la escucha doble, es decir, escuchar el drama y además escuchar las respuestas al drama de la situación. Entonces, en esto nosotros hicimos, de alguna manera, hicimos de espejo en nuestro grupo a ello. Escuchamos porque los profesionales también estamos en el drama y tenemos los dramas. Entonces, escuchamos los dramas, pero además invitamos con nuestras preguntas a que la gente buscara cómo responde a este drama. Segundo, quizá lo más importante para mí también era, para Mónica y para mí, era que nadie es pasivo delante de este sufrimiento. Entonces lo que buscábamos era hacer visibles las historias de resistencia que se esconden detrás de las historias de dolor. Y lo hicimos también otra vez, haciendo preguntas y descentrándonos. Nosotras no somos expertas, aunque estemos haciendo supervisión, aunque estemos haciendo terapia, aunque seamos trabajadores sociales, aunque seamos maestros, no somos expertos en la totalidad de la vida de las personas que nos consultan, pero tenemos alguna experiencia al menos en hacer preguntas. Tal vez eso es una de las cosas más importantes, ¿no, María Ángeles? El rol de no experto. Porque das la oportunidad a los otros, ¿no?, de que se empoderen y que sean el centro de la conversación. Es en el cómo hacerlo esto. Entonces, en estas conversaciones, cada uno podía encontrar su manera de cómo hacerlo en su localidad, en su kilómetro cero. Tema 2 que decía, lo de la tecnología. Mónica, estarás de acuerdo conmigo que el Zoom es algo, ¿no? Ahora os estoy escuchando, estoy esperando si entra alguien. Todo esto tiene un efecto en las conversaciones. Pero también nos dimos cuenta que en un grupo muy grande, como alguno de vosotros ahora estáis sentados aquí diciendo vaya rollo me está metiendo esta, o bien está pensando a mí me gustaría decirle algo pero cómo la interrumpo, o a lo mejor el que no habla es el que tiene algo más interesante a decir que no que el que está hablando. Entonces hicimos grupos relativamente cortos de 1 hora, pero en esa hora, porque agota estas conversaciones, de esa hora hubo una parte muy importante que le dimos mucha importancia, es que la gente se reuniera en grupos pequeños, en donde no supimos de qué se habló, pero cuando preguntamos qué efecto tuvo esas conversaciones, que esto sería mi punto 3, ¿no? Lo que nos sorprendió y lo que nos dejamos sorprender, la gente salió con más energía, gente nos dijo cosas como pues ahora yo estaba muy parada y pensaba que no estoy haciendo nada interesante, quiero hacer algo interesante. A lo que la sorpresa nuestra es que, no es que sea una gran sorpresa, pero crear espacios donde tú no les vas a decir a la gente lo que tienen que hacer genera ideas. Mirad, os voy a poner un ejemplo de aquí, tenía varios, pero este ejemplo que lo habéis vivido todos, hace un momento cuando Sonia ha dicho, bueno, pues cuando he oído a Danilo me he llevado 2 cosas más que lo voy a hacer de otra manera. Bueno, solo era ver la cara de Danilo y la cara de Sonia al decir eso, para mí ya era eso, crear un espacio donde ponemos a gente en comunidad, donde tejemos comunidad, genera ideas, genera posibilidades y bueno,
Y crea espacios. Crea Crea espacios. espacios. Entonces esto es lo que hicimos y estamos haciendo de alguna manera, replicamos o visiblemente se está replicando aquí. Yo no quería decir nada más, Mónica. ¿Me dejas Yo algo tampoco. que tú? Pues bueno. Yo tampoco. Y bueno, evidentemente no hubiera... nada fue posible si no hubiera sido la voz de cada persona que participó allí. Más agradecidas estamos. Bueno, pues gracias María Ángeles, gracias Mónica por contar la experiencia. Os cuento un pequeño detalle, cosas que suceden entre bambalinas para que veáis qué pasa con una situación como la que estamos viviendo, porque obviamente lo que ha dicho María Ángeles es que estamos metidos en esto todos. Han dado un curso desde la Asociación de Terapia Familiar de la Federación de Terapia Familiar que hablaba Pepe Navarro de cómo trabajar en intervención en crisis, y lo que dijo fue: es la primera vez que los que quieren ayudar están metidos dentro de la situación traumática. Esto no había pasado tan fácilmente, que en todas partes del mundo esté sucediendo esto. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que intentamos juntarnos la comisión para ver qué hacíamos, mandamos un mensaje a todos, y claro, en algunos momentos lo que salió es: pero nosotros no estamos formados como Pepe. Pepe tiene es experto en intervención en crisis, sabe cómo manejarlo, sabe lo que hacer. Nosotros no podemos hacer eso porque no sabemos. Entonces, a mi modo de ver estamos metidos en la situación traumática tanto que me pongo nervioso, tenso, y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo trabajo si yo no sé hacer esto? Y se nos olvidaron los principios narrativos. Los principios narrativos es lo que habéis visto. Nosotros tenemos que aprovechar el conocimiento local. La gente hace cosas, siempre las está haciendo. Y yo no me tengo que poner como el experto que sabe qué tiene que hacer la otra persona, sino que tengo que rescatar las cosas que están haciendo. Entonces, por favor, sé que estamos todos ahí, pero que no se nos olvide, tenemos que rescatarlo. Me han parecido súper excelentes las cosas que ha dicho Danilo, un súper condensado, las cosas que han hecho Sonia, las que ha pensado para rescatar esa sabiduría local, las cosas que están haciendo, y por supuesto lo que ha dicho María Ángeles y Mónica, que intentamos rescatar esto de todas las personas. Tenemos ideas que enriquecen lo que estamos o no estamos haciendo. Y como ejemplo de esto, ahora le voy a pedir a Tato que tome la palabra. Tato es un compañero de AISMEX, de los pisos de aquí que tenemos, tanto de acogida como de medidas judiciales, y tuvo una idea súper excelente porque él se formó también, es especialista en terapia narrativa, se formó con nosotros, y me pareció súper excelente porque lo tuvo súper claro desde el principio. Dice: yo no soy el experto, los chavales que están viviendo esto son los expertos. Así que, Tato, por favor, cuéntanos un poco la experiencia. Sí, pues hola, buenos días. Espero que estéis todas bien y bueno, pues en la línea de lo que comentaba Carlos, ¿no? Esta situación tan dura en la que nos hemos visto envueltos todas las personas, yo en concreto, bueno, trabajo desde hace ya más de una década, acompaño a chicos que durante una temporada tienen que estar viviendo fuera de sus casas. Y al cabo de un tiempo, cuando ellos, bueno, han aprendido, han rescatado, son conscientes de otras identidades positivas que tienen, pues ya están en buena posición de regresar a casa y de relacionarse de otra manera con sus familias, ¿no? Bueno, la experiencia que hemos tenido ha sido en la mitad del confinamiento, pues ha habido un momento de desánimo en el grupo de acogida que lo forman adolescentes y jóvenes. Ahora mismo, bueno, el chico de más edad que había tenía 18 años y la persona más pequeña tenía 16 años, ¿no? Entonces, en ese momento de desánimo, pues un poco dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a podemos lanzar una carta, decir, bueno, que esta iniciativa ha salido adelante gracias a ETEN, ¿no? Porque elaboramos una carta en la que de alguna manera invitábamos a las personas a que enviasen mensajes de apoyo o estímulos a estos chicos que no podían salir a la calle, ¿no? Entonces, a raíz de esa primera carta, bueno,
pues recibimos otras cartas que escribían personas que estaban en idéntica situación a estos chicos, ¿no? Entonces, ahí en ese compartir experiencias, en ese objetivo de generar ese sentimiento de comunidad, que esa experiencia que enriqueciese los conocimientos, habilidades y sueños que estos chicos tienen, ¿no? Con la idea de que les ayudase a redescubrir su historia preferida de vida, ¿no? Esa historia de la que están orgullosos, bueno, pues ahí se generó una historia muy emocionante en la que yo, sinceramente, yo no he hecho nada. O sea, yo lo único que he hecho ha sido un poco servir de enlace, de intermediario, ¿no? En lanzar esa primera carta, presentándome, diciendo que había un grupo de personas que estaban pasando un momento de desánimo. Esa ha sido mi labor en esta historia y a partir de ahí hemos comenzado a recibir cartas, hemos descubierto que la gente es muy generosa y del primer momento ha estado abierta a poner su hombro y a compartir palabras de aliento hacia estos chicos. Hemos recibido varias cartas. Esa carta que recibíamos la leíamos en grupos y esa carta lo que generaba era, bueno, ha sido todo bastante emocionante porque esas cartas ha provocado en los chicos que vuelquen esa mirada hacia el interior y descubrir esas fortalezas, ¿no?, que tienen y en ver cosas que a lo mejor antes de la pandemia desconocían, ¿no? Esas fortalezas que tenían, que desconocían y que esta situación extrema pues les ha ayudado a conocerse, ¿no? Y a redescubrirse. Entonces, una carta que recibíamos se leía en grupo, el grupo trabajaba con esas fortalezas que veía, elaboraba otra carta que devolvía y así hemos estado durante un tiempo y la verdad es que ha sido una experiencia pues muy enriquecedora por palabras de los propios chicos, que les ha ayudado mucho a ver y a sentirse cerca de otras personas muy jóvenes como ellos que estaban pasando lo mismo y que han visto que ellos tenían capacidades para sobrevivir y que esta experiencia traumática les va a poner en buena posición para, bueno, pues para estar más fuertes y seguir adelante. Un poco es. Y Tato, ¿cuál fue la edad de la persona que os escribió una carta, la de menos edad? La de menos edad, 8 años, que ha sido una carta, bueno, se me eriza la piel, ¿eh? Ha sido una niña, bueno, la carta la recibió sus padres y sus padres, pues, bueno, pues en los valores que esta familia tiene y que esta chica, bueno, nos ha deslumbrado. Una chica de 8 años devolvió una carta preciosa llamando héroes a estos chicos y chicas, ¿no? Una carta muy breve que a los chicos, bueno, pues les encantó porque les llamó la atención que una persona tan pequeña, con una experiencia de vida tan corta, tuviese esos valores tan potentes y entonces a ellos les hizo reaccionar en la línea de, bueno, si esta niña atesora esos valores, nosotros podemos con esta situación. Y gracias, Tato. Y la última pregunta que quería hacerte. Nos tienes que contar la experiencia de la radio. Sí, bueno, la experiencia de la radio, en estos momentos de confinamiento, bueno, pues la idea también ha sido ir robándole horas bueno, pues al tedio, al aburrimiento, ir llenando los huecos de cosas con la intención de que fuesen productivas.
Entonces, bueno, la radio es un proyecto improvisado en el que no sé si esto se va voy a ser capaz de explicarme bien, en el que el humor creemos que tiene que tener un lugar importante, ¿no? Entonces, por supuesto, no siendo frívolo ni quitándole crudeza a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Pero sí un poco el humor también como valor, ¿no? Como decir, bueno, hay que hacer frente a esto de la mejor manera posible y entonces, bueno, es un espacio que hemos creado en el que volcamos pues desde improvisación, ¿no? Nos imaginamos identidades, bueno, pues eso, que van a lo mejor un científico, un científico que no responde a lo que se espera y bueno, eso. Con este proyecto también de radio, bueno, queremos volcar todas estas cartas que hemos recibido, que es algo que tenemos pendiente, en el que los chicos leerán las cartas y elaboraremos un podcast para compartirlo. Pues Tato, ya sabes que lo tienes que mandar a ETEN para hacerlo circular y que lo escuche toda la gente, ¿vale? Sí. Nada, muchas gracias a ETEN por eso, porque nos hemos apoyado en una red que ya está creada y eso, muy agradecidos. Nada. Bueno, gracias, Tato. Hola, Carlos. Soy Mariana. Ah, hola, Mariana. Es que hay dos páginas. Entonces chin. Nada, yo quería, bueno, primero que nada, saludar a todos los que me conocen. Mariana está en Uruguay, creo, ¿no? Estás en Uruguay ahora. Ahí sí. Nada, contarles que yo estoy haciendo lo mismo en una radio comunitaria y bueno, y si quieren después nos ponemos en contacto y podemos intercambiar audios o cosas así para que se comuniquen los chicos o cosas así. Pues sería genial, seguro que los chavales flipan cuando vean eso. Yo intenté conectarle con gente de México, pero no me respondieron, pero seguramente que alucinan si conectan con gente de Uruguay que están haciendo... Es que nosotros lo que estamos haciendo es como desde una radio comunitaria, lo cuento así rapidito para no... a través de chicos que están en centros educativos de educación pública, estamos usando como plataforma de base para que los chicos se comuniquen con otros chicos. Entonces, bueno, como el resumen es eso, y han participado chicos de todo el Uruguay, como a partir de ahí, usando Instagram también, y bueno, después les cuento porque, bueno, pero Carlos tiene mi mail, Tato, y si quieren, después nos ponemos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Voy a decir una cosa de general aquí. En el chat, cuando clicáis, si queréis abrir y pone tú o qué ponen vosotros, no sé, podéis escribir mensajes a todo el mundo o a personas en particular. Pero lo tenéis que mover vosotros, ¿de acuerdo? Porque esto se va moviendo. Si habéis hecho algún mensaje, por ejemplo, si yo he escrito un mensaje privado a Sonia, que no lo he hecho, después se queda Sonia y a lo mejor creo que lo estoy mandando a todo el mundo y lo mando a Sonia, o al revés, ir con cuidado. Entonces, ya, solo os digo eso, ¿vale? Porque algunas personas veo que me estáis mandando mensajes a mí, pero no creo que son privados a mí. Los intento copiar, pero no doy al ritmo. Pero no se puede cambiar. Sí, se puede. Se tienes que entrar en donde, ¿no? Parece que no, pero sí. ¿no? Sí, apretáis encima del nombre de la persona que os dice que os vais a chatear. Si, por ejemplo, pone Sonia, como decía María Ángeles, apretas encima de donde te pone a quien mueves el cursor. Mueves el cursor y pones todos. Sí, se puede, sí. Mónica, a mí siempre me ha dejado en otros Zooms y en este caso no me deja cambiarlo, ¿eh? Estoy probando. Pues a mí sí que me deja, ¿eh? Nunca me había pasado, pero en este Zoom no me deja. No se pueda. Pero tú, Mónica, eres anfitriona. No soy anfitriona ahora, ¿eh? No lo soy. A mí no me deja tampoco. Pues qué raro. Solo pone archivo. Pues mandármelos a mí, yo ya los copiaré. Me se hace bastante copiar.
Todos los mensajes secretos. ¡Qué raro! Mandadme todos los secretos. Todos los secretos. Yo Te va a enterar de todo. Qué raro. Perdón, me gustaría comentar una cosa sobre la iniciativa de Tato de las cartas. Me gustaría compartir con todos que yo estoy haciendo lo mismo. Gemma, móvete un poco lejos del micrófono, que si no nos vas a dejar vale. sordos. ¿Me oís ahora? ¿Me oís ahora? Sí, sí, te oímos. Era demasiado. Móvetelo un poco. Ahora me oís Sepáralo. Mejor. ¿Me oís? Sí. Sí. Ay, espera, es que le había puesto bajo. Le había puesto bajo porque... No, si te oíamos demasiado, Gemma. Se te escucha muy bien, se te escucha muy bien ahora. Vale. Vale. Bueno, pues en primer lugar es que quiero comentaros que yo estoy haciendo este trabajo de las cartas en prisión, porque esta historia viene de que mi madre está en una residencia y no nos dejan verla desde el confinamiento. Entonces, la fisioterapeuta me pone para que la vea a través de una videoconferencia. Y luego me dijo que tienen un programa donde los niños del colegio escriben cartas a los abuelos. Y tienen las amas de casa de la comarca también escriben cartas de los abuelos. Y yo en mi trabajo en prisión, desde la cuarentena, se cerró la posibilidad de trabajar con los internos. Entonces, ahora nos pedían que volviéramos a trabajar con ellos, pero no podemos trabajar en presencia. Entonces se me ocurrió la idea de que los internos escribieran cartas a los abuelos de la residencia. Entonces se lo planteé. ¿Me estáis escuchando? Sí, sí. Entonces lo comenté desde prisión, pedían una forma de continuar con nuestro trabajo. Entonces, uno de los chicos, bueno, por otra parte, otro chico del grupo de VIH que tengo de apoyo emocional, me escribió una carta a mí, a Cruz Roja, diciendo la gran labor que estábamos haciendo, que era muy importante el apoyo y todo esto. Entonces yo le he respondido, como le he mandado una carta terapéutica de cómo se encuentra, de la pregunta, las habilidades especiales en momentos difíciles, validando lo que él me ha dicho que está haciendo. Entonces, en el grupo de VIH, como son 5, sí que he escrito 5 cartas terapéuticas. Pero en los otros programas hemos lanzado la idea de que escriban a los abuelos. Hemos llamado a la fisioterapeuta de la residencia, nos ha dicho que ok, a la subdirectora nos ha dicho que ok, y todos los grupos con los que trabajamos les hemos invitado a hacer una carta. A las mujeres, que no tenemos trabajo con ellas, también las hemos invitado. Y ya han llegado las 5 primeras cartas. Muy bonitas, muy emotivas, bueno, impresionantes. Me ha gustado mucho, me he emocionado mucho con las respuestas de los chicos. Ahora he elaborado como una carta genérica, como agradecimiento de que hayan escrito. He lanzado luego otra pequeña tarea más autobiográfica. Bueno, pues les he invitado a que escriban una historia de cuando eran pequeños con respecto a su abuelo, una historia bonita. Es empezar a rescatar alguna historia alternativa, ¿no? Y bueno, lo que pasa, no lo hago yo, lo hacemos en equipo. Entonces estoy esperando a que el equipo me dé el permiso. Ideas. En la residencia de mi madre, todos los años hacen una exposición de las cartas recibidas, con cartas, dibujos, poesías. Pues mi idea es que espero que salgamos de confinamiento y ese día que tienen la exposición, poner las cartas de Cruz Roja, recoger algún mensaje de los abuelos de agradecimiento y otro día, en verano, en prisión se hacen todas las mañanas, se suspenden las actividades, pero se hace una sesión de Tengo algo que contar y mucha gente que invitamos van a contar diferentes temas. Vienen bomberos, bueno, hacen muchas actividades. Y sería la opción de ese día hacer una exposición en prisión de las cartas recibidas y que ellos se vean reflejados sus respuestas. Esta es un poco la idea, está en camino, pero está siendo muy bonito. Yo estoy emocionada. Y nada más, bueno, las cartas terapéuticas solo a los 5 del grupo de apoyo. Y si alguno escribe alguna historia sobre el niño interior,
sería ir trabajando a través de la narrativa, historias alternativas, valores, fuerzas. Y bueno, nos mandan a hacer fichas. Y a mí se me ocurren muchas ideas también de migración de identidad, de gestión de la crisis, que se diría así, que es migración de identidad y pequeños espacios metafóricos de un viaje a través del desierto, cómo llegar a pequeños objetivos, estrategias para adaptarse a la vida de prisión, recursos que ponen en marcha. Estas ideas os comparto. Muchas gracias, Gemma. Está un poco habiendo lo que decía María Ángeles, ¿no? El tema de la sinergia, de que se van produciendo estas conexiones entre ideas. Y esto es genial, ¿no? Al final es como, incluso nos estamos haciendo comunidad, Tato y Mariana, que se puedan conectar Uruguay con, todo el Uruguay parece, con Cáceres, y a ver si podemos aumentar esto. Así que gracias, Gemma, también por esto que estás diciendo y a ver qué... Ay, perdón, Carlos, me parece que también puede ser muy interesante en prisión, no sé de qué manera, los pequeños sketches de humor. Porque en otra escuela que yo estuve muchos años de medicina tradicional china, han trabajado sobre el humor. Y han trabajado sobre la respuesta que dan es, como tienen muchos cursos de payaso, hacer pequeños vídeos sobre un sketch en tono humorístico. Y bueno, pues a mí me han mandado uno súper bonito, muy sencillo. Entonces, no sé de qué manera, sí me gustaría conocer esa pequeña ideas para poder trabajar también en prisión. Sketch de humor o no sé cómo, pero me parece interesante. Pues Tato, te pongo en contacto también con Gemma y ahí charláis acerca de esto, y con Mariana, y los tres de la radio os podéis poner a ver qué podéis hacer, ¿vale? Ahí que surjan más cosas. Nos quedan dos experiencias más y ya nos dividimos en grupos. Una experiencia es, y ellas ni siquiera la saben, ninguna de ellas, es Sandra, Carla y Carmen, que fueron participantes del grupo de máster para hacer el documento colectivo que después transmitimos en Facebook. Nosotros lo hicimos dentro de una clase del máster, pero evidentemente dedicamos tiempo para que cada una de las personas que estaban allí pensaran y reflexionaran, y estábamos aprendiendo cómo hacer documentos colectivos. Y creamos este documento colectivo para hacerlo circular por el Facebook. No sé si os apetece contar algo de cómo fue esa experiencia o qué os pareció después cuando terminamos el documento colectivo. Si queréis, Carmen, Carla, Sandra, una de las tres. No es una cosa mía, yo lo proporcioné, lo hice, pero vosotros fuisteis las protagonistas. Así que si queréis contar algo. Sí, a mí me pareció una experiencia muy buena porque, digamos, como que creo que a partir de ahí ya en mi percepción nos sentimos más en comunidad con nuestra clase y empezamos a pensar más en forma colaborativa en muchas cosas para trabajar y para hacer proyectos. Y cuando pasó el tema del coronavirus nos pasó algo similar en nuestro grupo. También habíamos pensado como ofrecer atención de alguna forma y surgió esa misma duda, bueno, pero no somos expertos en atención en crisis, decían algunos compañeros. Entonces como que ahí nos achantamos o nos desanimamos un poco, pero el crear el documento de resistencia nos ayudó como a armar algo entre todos y creo que nos sentimos más conectados y más fortalecidos. Por lo menos esa fue mi experiencia personal y a mí me gustó un montón eso. Y también poder compartirlo con otras personas. Comenta María Ángeles que si es posible que nos contéis cómo hicisteis el documento colectivo, cómo lo creasteis. No sé si mis compañeras quieren aportar algo con respecto a eso. Bueno, yo lo que quiero decir antes de responder es que a mí lo que me supuso la experiencia del documento colectivo fue como un subidón de poder, como de fuerza, más que de poder, como de fuerza, ¿no? Me pareció que era como una posibilidad de
de que las personas pudiéramos estar conectadas a través de una fuerza que tal vez no había sido posible hasta entonces, ¿no? Y que era algo que podía dar muchas posibilidades en muchos grupos y a mucha gente, ¿no? Esa fue un poco mi sensación. Luego la forma de hacerlo fue un poco, Carlos fue nuestro guía, nos hizo preguntas muy relacionadas con lo que Danilo ha estado explicando. Respondimos y luego lo que hicimos un poco entre todos fue elaborar el documento poniéndonos de acuerdo y construyendo pues esos relatos que habíamos construido cada uno por nuestra cuenta, los construimos de forma conjunta, haciendo uso de lo que habíamos puesto cada uno, pero al mismo tiempo también un poco pudiéndolo construir de forma, vamos, entre todos. Y bueno, pues bien, fue bonito. Gracias, Carmen, y gracias, Carla. A Sandra no le funciona el micro. La idea fue porque algunas personas, algunas de las personas que están haciendo el máster tenían el coronavirus y estaban pasando por esa situación. Al principio, evidentemente, no lo habían dicho, pero después ya lo fueron diciendo, ¿no? Que habían pasado por esa situación. Y había que dar una respuesta a eso. Entonces, lo que hicimos básicamente es esto, un poco lo que ha explicado Carmen. Preguntas con respecto a qué hacían para sobrellevar los momentos de dificultad y cómo aplicaban eso para ahora la situación que estaban viviendo. Tanto el contagio como de ayudar a otras personas que estuvieran en eso. Hicimos lo clásico de un documento colectivo, lo dividimos en los apartaditos, los títulos con las capacidades o habilidades que estaban utilizando y frases textuales de ellos y de ellas que estaban utilizando, ¿no? para enfrentar las dificultades. Dice Sandra que nos conectó con momentos de dificultad y creó sentimientos de comunidad entre las personas del grupo. Después lo que hicimos, evidentemente, fue pedirles permiso a los miembros del grupo para poderlo difundir en redes sociales y en la página web. Y eso, pues, evidentemente, también conectó a otras personas que estaban pasando situaciones similares y contestaron en el Facebook diciendo que les había llegado y les había servido de utilidad para rescatar sus propias habilidades y utilizar algunas de las que estaban en el documento colectivo. Entonces, al hilo de esto os cuento las otras dos experiencias ya para ir terminando, que se nos va el tiempo volando, ¿habéis visto? La otra, no sé si habéis visto o habéis entrado en el Facebook tanto de AETEN como el mío. El mío yo no tengo Facebook, o sea, mi perfil está puesto para el servicio de la asociación, pero hay mucha gente como que se ha quedado con ese perfil y escriben más ahí que en el propio de AETEN. Eso no sé cómo ser. Intentamos arreglarlo una vez, pero no resultó fácil con Dori y todavía seguíamos peleando con eso, pero bueno, está bien. Entonces utilizamos todas las cosas que pegamos en AETEN, las pegamos en el perfil, entonces están circulando también en el máster a veces. Y entonces, si os habéis metido en el Facebook tanto de Carlos Chimpen como de AETEN, vais a ver que está la experiencia del documento colectivo y las respuestas que ha dado la gente. Y la otra experiencia no fue una idea mía, esto vuelvo a decirlo, es como lo de Tato. Yo simplemente he hecho de intermediario, no he hecho absolutamente nada. Es una mujer que se llama Maripaz, además con nombres y apellidos, ella no se oculta, es Maripaz Ávila. Vais a ver que responde y que habla también dentro del Facebook. Ella tomó la determinación de escribirme cartas a mí con las cosas que habíamos ido trabajando para enfrentar la crisis del coronavirus y el aislamiento que ella tenía. Entonces, la primera carta que me escribió fue cartas a mi psicólogo, cómo enfrentar los problemas de salud mental en el confinamiento. Y escribió la primera carta. Entonces la colgamos en el Facebook, la pusimos en la página web de AETEN y empezó a tener un montón de respuestas de la gente. Yo me siento igual, muchas gracias Maripaz por compartirlo. Mucha gente pasamos por depresión, igual que pasas tú, cómo me alegra que me digas esas cosas que estás haciendo, cómo prestas atención a esos valores que tú tienes y no te dejas someter solamente por la depresión y las obsesiones. Entonces es como que empezaba a tener un montón de respuestas y ella, yo creo que a la tercera o cuarta, cuando vio la respuesta, entró y empezó, muchas gracias, no sabéis cuánto me animáis al contarme todo esto. Oh, muchas gracias por estos mensajes. Wow, esto que me dices me llena un montón. O sea, estaba flipando. Tardó una semana más o menos y me escribió la segunda carta. Segunda carta a mi psicólogo.
la volví a poner y ya empezó otra vez gente, no sé cuántas visitas pudo tener, 100 y pico de respuestas a lo mejor, o un poco una cosa así. Entonces ella estaba como fuera de órbita porque tenía agorafobia, no se sentía valorada, una depresión mayor de años y años, hablo de 28 años, por lo menos 30 años, tiene como 11, 12 medicaciones por diferentes cosas, entonces está súper mal. Y cuando empieza a recibir todo eso, dice, ¡guau! Esto es impresionante. O sea, esto, yo no esperé que la gente me valorara tanto, que valorara tanto mis cartas. Muchas gracias, Carlos, por hacer el enlace, ¿no? El link. Entonces lo vais a encontrar allí, ¿vale? En el Facebook de Aeten y de Carlos Chimpén, si buscáis, vais a encontrarlo y vais a ver algunas de las respuestas que le han dado. Y bueno, ella sigue haciéndolo, ya me ha enviado la tercera de las cartas, y la pondré dentro de poquito cuando tenga un poco de tiempo. Y ese es un proyecto que surgió de ella y que está ayudando a otras personas que se escriben allí entre ellas y bueno, está circulando por el Facebook. El otro todavía no está desarrollado, ahí estoy pensándolo, lo voy a contar. Hay dos que se están desarrollando ahora. Uno estoy desarrollando, ahí sí yo he tomado la iniciativa y es de cómo trabajar con el personal sanitario, tanto médicos como enfermeras que han pasado por situaciones difíciles. Entonces lo que hay ahora mismo simplemente es un documento que hemos hecho con algunos médicos con los que he trabajado de Arroyo de la Luz, que es uno de los pueblos de aquí bastante afectados. Estuvo cerrado durante un montón de tiempo. Antes de que empezara casi el estado de alerta, los cerraron a ellos y no dejaban entrar y salir a nadie. Entonces, del trabajo con ellos hice un documento, una cartita que se lo he mandado a diferentes médicos para ver cuál es la respuesta y qué les responden a estos otros médicos. Entonces, a partir de ahí lo que quiero hacer es una especie de guía de trabajo para sobrellevar las situaciones difíciles que ha llevado el personal sanitario y ver si eso les sirve de alguna utilidad, introduciendo estos documentos que está bien. Y la segunda, que os lo voy a poner, bueno, ahí David Demboro compartió, nos ayudó un poquito para hacer ese documento. Y ahora quiero compartiros algo que también está en marcha y que me gustaría que pensáramos entre todos, tanto lo primero como esto segundo que os he dicho, que os voy a decir. Y es este documento que ha hecho gente de Brasil. ¿Vale? Lo que han creado es cómo trabajar, para los que no entendéis inglés, lo que dice pensar de forma colectiva acerca de un problema colectivo. Y lo que han hecho es un documento que ya estamos nosotros pensándolo también. Lo que sucede es que ahí los miembros de la comisión creemos que el orden tenía que ser un poco diferente, entonces estamos pensándolo. Y esto os lo voy a mandar a todos para que lo tengáis, por cierto, lo voy a mandar a vuestro email y vais a poder tener este documento. Lo que han hecho es una especie de taller de 2 horas de duración, ¿lo veis? Aquí lo ponen, estas conversaciones durarán 2 horas y durante este tiempo lo que van a hacer es dividirlo en 4 etapas, es una especie de curso en el cual lo que van a hacer es hablar de lo que está sucediendo y cómo enfrentan la situación del coronavirus. Esto surgió en Río de Janeiro para trabajar con las favelas de Río de Janeiro y darles voz a los adolescentes y chicos que estaban allí que no tenían esa posibilidad. ¿Vale? Entonces, lo que hacen es esto. La primera parte hablan de lo que están enfrentando en estos momentos. Son 40 minutos, más o menos, para compartir las experiencias. ¿Vale? Aquí os lo pasaré después. En la segunda parte, en estos momentos de preocupación extrema, ¿qué es lo que nos ha sostenido? Y dedican otro tiempo, otros 40 minutos para participar. Y aquí, si os dais cuenta, les hacen preguntas ya desde el punto de vista de la narrativa, de cómo enfrentar el trauma. Por ejemplo, durante este periodo, ¿qué es lo que os ha hecho que vuestro espíritu haya permanecido en alto, por así decirlo? ¿Consideraríais que habéis puesto en práctica la esperanza? Por ejemplo, ¿veis? Aquí ya son algunas preguntas. ¿Qué es lo que mantiene vuestros sueños seguros y vivos? Y, por ejemplo, la última, ¿cuáles son vuestras esperanzas para nuestro planeta? Entonces, esto sería la segunda parte.
La tercera parte investigan acerca de la vida del coronavirus y lo que hacen es bueno, pues invitan a los participantes a hacer una entrevista al coronavirus y a su banda. La banda sería como gang, es una pandilla, ¿no? Porque como estaba en Río de Janeiro, pues las pandillas juveniles, algo así, pues esto. Y le hacen una entrevista y aquí hay como una especie de sugerencias, ¿no? De preguntas que pueden hacerle al coronavirus y a su banda. Y el cuarto le escriben una carta al coronavirus y a su banda. Y ahí más o menos con esas preguntas que les guían. Este es el documento. Luego tienen unas consideraciones finales entre todos para ver cómo pues, recoger nuevas ideas. Entonces, este taller de 2 horas pues, podría ser también interesante. Yo os los paso y nosotros lo que vamos a hacer es, desde la comisión de AETEN, vamos a intentar trabajar, pero podéis hacerlo también, por supuesto, todos y todas, podéis compartir vuestras ideas para crear una estructura un poco diferente, porque una de las ideas que nos surgió a nosotros es que de alguna manera teníamos que tener en cuenta las cosas o los obstáculos que ya había vencido la gente, que ya había sobrellevado, para rescatar las habilidades y capacidades que tenía y de ahí, de alguna forma, sacar y rescatar lo que podían utilizar de eso que ya habían hecho para el momento actual. Y eso estaba faltando en el documento. Entonces estamos pensando cómo crearlo, ¿vale? Cómo darle nuestro punto de vista. Y sí, vamos a enviaros todo el proyecto para que lo tengáis. ¿De acuerdo? Pues esas son todas las experiencias. Habéis visto que tanto AETEN como las prácticas narrativas no han estado quietos precisamente. Nos hemos estado moviendo y hemos estado haciendo nuestras cosas porque eso es lo que hacemos. Nadie es pasivo ante el trauma. Y nosotros tampoco lo hemos sido. Aunque no lo hayamos comentado, no nos habíamos puesto. Pues, bueno, esto es lo que hemos estado haciendo. Y ahora, pues le doy paso a María Ángeles para que dirija la segunda parte y haga la división de grupos o lo que considere oportuno para seguir charlando. Bueno, en esta segunda parte, en realidad queríamos crear unos espacios pequeños y la gente aún tiene fuerzas. ¿Cómo tenéis las fuerzas? A ver, cara de fuerzas. ¿No sabéis si? Cara de fuerzas. No creo. ¿Quién dice que no creo? En portugués. No sé. Bueno, quizás estás contestando a alguien, Carlos, pero me ha llegado a mí. Entonces, si tenemos las fuerzas, quisiéramos dividirnos en un grupo pequeño. Os voy a dejar a la máquina que divida aleatoriamente en grupos de 3, 4 personas. ¿Cuánto tiempo queremos tener? Porque esto ya es mucho más tiempo del que no... A mí no me gusta pasarme del tiempo. Vivo en Inglaterra y esto me parece una barbaridad. Entonces, antes de que la gente desaparezca porque ya es demasiado, prefiero que tengamos un toque de sinceridad. Carlos, tú habías propuesto hasta qué hora para tener unos tempos. Sí, nos hemos pasado 20 minutos de lo que teníamos previsto, que era 1 hora, y después 1 hora para que todos charláramos. Pero en el fondo, bueno, ya hemos tenido participaciones de esa segunda hora, con lo cual no es... Pero hemos de tener tiempo para volver Claro. y poder poner en común. Yo creo que pueden ser 15 minutos, quizás. Soy la mala. No, muy bien, la buena. Vale, pues 15 minutos, vamos a dividir en 15 minutos. Y realmente queremos rescatar. ¿Hay alguna cosa pequeña, un punto, como ha dicho antes, no sé si lo ha dicho Sonia o lo ha dicho Sonia. Danilo, o los dos, un punto de algo, una chispa, me gusta más la chispa incluso, de lo que se ha oído hoy, que ha estimulado algo en vosotros, que os lleváis, que queréis, que os ha estimulado para pensar en qué queréis hacer en los siguientes minutos, horas, semanas. Es decir, no tiene que ser una gran cosa, es más, si no es una gran cosa, mejor, que queráis, que os vais a poder llevar o que os vais a querer concentrar en investigar más. Entonces, algunas personas os conoceréis, otras no os conoceréis. Por favor, no paséis mucho rato en estos 15 minutos en presentaros. Y si hay alguna, y esta pregunta que ha puesto Carlos en el chat, la voy a pasar a todos los grupos pequeños también.
¿de acuerdo? Alguna de estas preguntas son demasiado ambiciosas, pero solo que tengáis un espacio un poco para compartir de lo que se ha dicho a lo grande en pequeñito, y podéis quizá después escribirlo y lo podemos tener lo vamos a coordinar en un documento Word para ver cuántas otras cosas se pueden desde aquí empezar a estimular y poner gente en contacto y quizá en grupos pequeños reales de trabajo. ¿De acuerdo? Voy a ir con la máquina. Me parece, María Ángeles, un poco Sí. lo que habíamos dicho es que si alguien de buena voluntad quiere escribir en un Word las cosas que estáis hablando y después mandárnoslo a ETEN, estaría guay para que hiciéramos como un documento recogiendo todas las voces de todos los grupos y volver a transmitiroslo a vosotros ya un poco ordenado. Si no, por lo menos una frasecita en el chat que nos diga la esencia de vuestro grupo, de lo que habéis hablado. ¿Vale? De todas maneras, excelente si escribís en Word. Sí. Lo vamos a recordar ahora, pero yo quería no ser tan ambiciosa para estos 15 minutos. Para estos 15 minutos, ¿qué os va a estimular? Y cuando volvamos al grupo grande, me gustaría que cada uno de nosotros tengamos al menos 30 palabras o 30 ideas que nos podemos llevar hoy de aquí, y después aún estará la invitación al Word. ¿Te parece bien, Carlos? En este orden. 15 minutos para poquito, después volvemos y después está esta posibilidad de ampliarlo. Espera un momento. Entonces, 15 minutos os vuelvo a llamar y os doy un minuto. De potenciar sobre todo las artes, ya sean gráficas, visuales, por cartas, el impulso también de hacer en la comunidad, facilitar la conexión y crear espacios, la supervisión del rol del no experto, que durante toda esta reunión que estamos teniendo se le está dando mucha importancia también. Luego también en nuestro grupo estamos diciendo por ejemplo, la comunidad como ha llevado, sobre todo los primeros días de confinamiento, el tema del humor. Yeah. Los primeros días había muchos GIFs de un poco de intentar salir de esta situación o tomárselo con humor dentro de la gravedad del asunto. Y luego, bueno, pues enfocar sobre todo en las fortalezas de las historias de resistencia. Y las apreciaciones personales, yo tenía algunas preguntas para algunos de los que han hablado, no sé si ahora o luego más tarde. ¿Son preguntas para que te contesten? Aclaraciones. Aclaraciones, pues venga, ya que estás. Venga, estupendo. Tato, mira, a mí me ha gustado mucho las cartas terapéuticas que estáis haciendo con los niños, bueno, con los adolescentes allí. Y yo quería saber exactamente, por ejemplo, cuando vosotros los exponéis a los chavales y los chavales, por ejemplo, les resuenan algunos valores, ¿son ellos propiamente los que les responden a ellos o hacéis un documento colectivo con todo lo que les resuena y les devolvéis el feedback? Luego, por ejemplo, también tenía otra pregunta para... Espera, ¿a quién le preguntas esto? Vale. ¿A quién Es a Tato. A Tato. Tato, venga, ¿dónde estás, Tato? Que no te veo. Sí, aquí. Venga. ¿Qué tal, Sí, Tato? José Carlos, pues efectivamente, luego al final la carta suele ser un documento colectivo. Vale, de acuerdo. Luego también, ahí me ha resonado mucho lo que decía también Gemma, de las cartas terapéuticas que luego pudieran ser expuestas en algunos sitios para que la gente las leyera y también pudiera resonar con ellos. Y a mí, por ejemplo, me ha venido la idea aquí en Cáceres, que también está siendo un poco afectado por el COVID. Aquí no tiene directamente que ver con la narrativa, pero por ejemplo van a hacer una historia del confinamiento de las fotografías, sobre todo de la parte antigua y de otras calles, de la soledad que se está viendo. Entonces, pues bueno, pues eso también nos deja ser historias un poco de lo vivido y de hacer conexión con otras. Bueno, y no sé, y yo creo que así ya está. Ya he robado tiempo. Muchas gracias. Creo que también va en línea en todo lo que estabas hablando en vuestro grupo pequeño, que es el arte. Sí. Como a lo mejor hasta ahora hablábamos de historias, ahora ya hablamos de historias y arte.
y cómo hay muchísimas maneras de expresar historias y me parece muy interesante. A lo mejor hay más gente que ha recogido esto que lo está haciendo de otra manera. Desde Inglaterra, donde estoy yo, estamos haciendo podcast, que también es parecido a lo de la radio. Entonces es muy interesante cuando hablas con gente de diferentes países, cuántas cosas hay parecidas, pero cuántas cosas también hay diferentes, que no podemos generalizar. Entonces, ¿cómo vamos con cuidado con nuestro lenguaje cuando hacemos las preguntas a no generalizar? El humor es algo muy interesante, pero no, el humor también es muy local, muy cultural y vamos a hacer lo mismo con el arte. No podemos generalizar y no podemos pensar desde la narrativa. Sabemos que lo local es muy importante y el lenguaje. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Por favor, escribir en el chat porque nos lo vamos lo podemos todos copiar y nos puede estimular. Hola, yo quiero compartir algo que estuvimos hablando con José María. Y me gustó mucho lo que él está haciendo de atender a personal de salud. Él está trabajando como médico y como psicólogo y atendiendo a todo el personal de salud que está teniendo el coronavirus y trabajando en historias alternativas que los ayuden a separarse del coronavirus. Y bueno, la parte altruista, ¿no? De poder atender en forma gratuita a los pacientes que están sin trabajo. Así que me inspiró mucho todo lo que pudimos hablar con él y bueno, me llevo un montón de este pequeño tiempito que tuvimos en el grupo. Y también lo que me gustó mucho de que se dijo en la charla general fue, bueno, las preguntas. Eso me sirve un montón a mí, llevarme como preguntas específicas para afrontar el coronavirus. Y lo que dijo Carlos sobre esa sensación de que no tenemos que ser expertos para atender esto. En mi caso, yo tengo una especialidad en atención en crisis, pero como que desde la narrativa me gusta mucho esa mirada que nos da como la capacidad de no sentirnos impotentes, porque todos los que estamos acá queremos ayudar de alguna forma. Y como que eso nos empodera un poco a nosotros a saber de que hay muchas formas en las que podemos hacerlo sin la necesidad de ser expertos sí o sí en el tema, y que esos aportes chiquitos también nos ayudan a nosotros a sentirnos conectados con las otras personas, porque nosotros también luchamos con ese aislamiento. Entonces algo de lo que hablamos con María José es eso, con José María, perdón, es eso de que ayudando, ¿no es cierto?, a las personas a sentirse menos aisladas, también nosotros mismos nos ayudamos a sentirnos conectados con los demás. Que vuelve a ir a sentarnos en el modelo. En el modelo, cuando nos vamos un poco lejos, si volvemos al modelo de trabajo narrativo, volveremos a conectar con estas ideas que son muy prácticas. Es decir, nos sentamos delante de la gente, no como expertos, consultamos a ellos y a la vez la vida de las personas contribuyen a nuestra vida y a nuestra identidad profesional y personal. Entonces, estamos repitiendo algo que sabemos, pero que si no estamos en comunidad y lo seguimos compartiendo, yo también lo olvido, tú también lo olvidas, ¿no? Y es fácil que no nos lo ni creamos, especialmente en un momento de pandemia. ¿Quién más quiere decir? La gente está poniendo en el chat, si lo tuviera que resumir en una palabra, sería conexión, ¿no? Veníais a por conexión, me estáis contestando la pregunta, que lo agradezco mucho. ¿A qué veníais aquí? Y veníais a algo que os estáis llevando. ¿Quién más quiere hablar? Que tenga micrófono abierto. Yo voy a hablar un momento, solo un momentito. Venga, Dori, muy bien. No quería, pero bueno, ahí voy. Una de las cosas que hemos hablado, se está hablando continuamente, del sentimiento de comunidad. Y también antes de la reunión lo hablamos. De hecho, era sobre lo que basaba esta reunión. Pero una cosa es la idea y otra cosa es cuando lo sientes, Claro. Eso, ¿no? Cuando te llega. Y desde ahí surgen ya ideas prácticas. O sea, una cosa es la idea y otra cosa es ya la práctica, esos pequeños caminos que se pueden hacer. Y también eso que ves, cómo la gente, en cuanto que sale de la comunidad, cuando la gente se conecta, empieza a ver todo de otra forma, ¿no? Empieza a tener esperanza. Gracias, Dori. No sé si quieren decir algo más mis compañeros, porque yo me he perdido un poco ya.
No, pero déjame que te responda esto porque si quiere alguien más responder, porque hay más. Cuando has dicho eso, cuando lo sientes, tenemos que pensar que estamos en un momento donde nos encontramos con gente, y quizá alguno de nosotros somos esta gente, que estamos solos, que no hemos experimentado a lo mejor un abrazo de la misma manera, no hemos tocado a nuestros abuelos, a nuestros padres. Entonces, todos estamos en un momento donde nos faltan algunas partes de nuestras diferentes tribus en las que estamos normalmente viviendo, ¿no? Entonces, crear comunidad y sentirlo es muy diferente, ¿no? Una cosa podemos hablarlo teóricamente, otra cosa es que quizá hoy nos vamos de aquí, yo me voy de aquí, vosotros sois una de mis tribus, donde me muevo con un idioma que me acerca a una cultura y una comunidad muy importante, que yo lo puedo sentir en mi cuerpo diferente que cuando estoy en otras de las tribus con las que me muevo. Muy bien, ¿quién más quiere añadir o decir? Me gusta Leonard Cohen, siempre, siempre, siempre Jesús. A veces pienso, no sé si cuando pienso en esta frase, ¿pienso en ti o pienso en el Leonard Cohen? Imagínate. ¿Quién más quiere añadir? Bueno, yo si queréis traigo un poquito las palabras en las que estábamos trabajando en nuestro grupo. Por favor. Antes de ser, mira, pues en la misma línea todo el rato. Conectarnos, reconectarnos, rescatar y también la palabra magia, la magia de la reconexión. Yo a nivel personal me está viniendo desde que has dicho la palabra chispa. Venga. La canción esta de Héroes del Silencio, la de la chispa adecuada. Ayones, yo me llevo también esto. Tú siempre conectas con las palabras, me gusta. Bueno, pues eso, que me llevo todo esto también. Gracias. Gracias. Silencio bonito. ¿Quién más? Un minuto para terminar. Entonces, ¿un minuto, Carlos? ¿O 3? Bueno. O es un minuto profético o algo así que no es literal. Antes de terminar, ¿qué os parece una ronda de 2 minutos? Una ronda, la gente está escribiendo en el chat, pero los que no habéis escrito en el chat, ¿hay alguna palabra que queréis compartir con vosotros que os va a recordar este encuentro? Una palabra, hagamos un recuento de palabras. Creo que la narrativa nos hace construir a partir de palabras y a veces nos hace nombrar las cosas. Si tuvierais que nombrar este encuentro de hoy o este momento de hoy, ¿qué palabra usaríais? Y mientras escribís la palabra, si podéis, a veces de la palabra solo es una frase, al menos 2, queríamos recordaros que de aquí 3 semanas, ¿verdad, Carlos? ¿Dónde estás? Que no te tengo la pantalla así. En principio teníamos con Sonia también, Dori, Mónica, Danilo, se estaba creando el Congreso de Terapia Narrativa, primer Congreso de Terapia Narrativa iberoamericano, centroamericano, latinoamericano, en Valencia. Y esta semana me ha llegado de Ryanair que me devuelven el dinero del vuelo. Y claro, me dio un poco de pena porque se ha cancelado. Yo ya lo sabía, no es que me ha sorprendido. Pero bueno, me ha hecho pensar que quizá podemos hacer algo y entonces en la reunión última que tuvimos en AETEN hemos decidido que vamos a hacer algo. Entonces, vamos a hacer un mini encuentro y estamos intentando negociar, tener conversaciones con gente que está en el otro lado del charco, que nos digan cómo les van las cosas allí. Lo vamos a compartir y os animamos a que forméis parte. Algunos ya estabais inscritos en la conferencia, otros quizá no, y tenemos la oportunidad de hacerlo de esta manera. También tendremos a Marta Campillo, que nos dará una clase de una tarde, ¿verdad?, sobre el árbol de la vida.
entonces sería el viernes 29 y el sábado 30 por la tarde, donde vamos a crear, y os mantendremos informados, unas conversaciones y unas clases en sustitución o en preparación del próximo congreso que tendrá, que esperemos, coronavirus nos lo permita, encontrarnos en Valencia, que a mí me ha sabido muy, muy mal. Será online, Silvi, obviamente, y como no puede ser de otra manera, pero bueno, es como un sucedáneo. Yo os tengo que compartir, no sé, a Dori le hacía ilusión o no me ha dicho ilusión la palabra ilusión, pero ha hecho 3 modelos de cartel y os lo quiero compartir para que lo veáis y bueno, pues que deis vuestra opinión al respecto de... Cartel de fin de semana, ¿eh? A ver. Sí, el cartel de el congreso, mini congreso narrativo. Entonces, a ver si lo podéis ver. Me lo decís, por favor. Ahí tenéis un modelo. Lo ha hecho súper rápido porque estamos hablando de dentro de 2 semanas, así que le agradezco mucho. Voy a compartir el otro. ¿Votamos entonces en el chat? Si queréis. Ahí va. Este es el siguiente. Ojalá que os entusiasme la idea, ¿no? De poder compartir con vosotros. Sí. Esto. Y ahora os pongo el siguiente. Ahora vamos a ver lo fácil que es tomar una decisión entre 30 personas. Ahí tenéis el siguiente. Así que... El verde esperanza, ¿eh? Mónica ya sé. Todos son verdes. No, lo claro. digo porque le comenté que me gustaba el verde. Y el Carlos, si te acuerdas, dijiste, es verde esperanza. ¿El tercero o el segundo? Y nos ha hecho caso. Vale. Bueno, ya veis, aquí vota. Os vuelvo a enseñar el segundo. Y bueno, espero que os entusiasme esto, ¿eh? A nosotros nos hace mucha ilusión, ya que no tenemos, esta es una idea que partió de María, ya que no tenemos nuestro encuentro de AITEM, pues bueno, lo suyo es esto, ¿no? Que nos encontremos aunque sea online. Y Marta Campillo fue súper curiosa, además, ¿eh? Os lo digo en serio, no estaba ni previsto, estábamos charlando de cómo hacíamos una tarde para que nos juntáramos para recordar el tema del congreso y de repente me llega un mensaje al WhatsApp diciendo a Marta, oye, me gustaría daros un taller de 4 horas gratis a los de AETEN, ¿qué os parece? Y digo, pues mira, estamos pensando en esto, así que maravilloso, sábado por la tarde, día 30, das el taller, ¿qué te parece? Y así que organizamos esto más rápido que inmediatamente. Bueno, esto es un preludio de lo que pasará el año que viene en Valencia. Y así vamos cogiendo gustito y no tenemos un año perdido por el medio y perdemos este gustito, ¿no? Vale, este es el 2. Capaz que me da tiempo de llegar hasta ahí todo de acá a un año. Venga. Así que el tercero, el verde también. El tercero, perfecto, pues el tercero. Casi todos van a por el tercero. Oye, no ha sido tan difícil, ¿no? No, yo por eso he dicho, vamos a ver, era la sorpresa. Yo siempre estoy abierta a sorpresa. Guay, pues es maravilloso. ¿Sabéis? Yo os quiero confesar algo, después ya dejo a María Ángeles si quiere un poco... No, yo ya he terminado, Carlos. Sí, por no quitaros más tiempo del domingo, que yo creo que ha sido genial que hayáis podido estar ahí. Os he de confesar esto que de dos confesiones secretas. No se lo digáis a nadie. Casi estoy a punto de decir no graves. No, está bien. La primera fue un sentimiento de sana envidia por los compañeros de la Federación Española de Terapia Familiar. Decir, se han adelantado, han hecho un montón de cosas. Pero luego cuando empecé a recapacitar digo, no. Yo también estoy orgulloso de mi comunidad narrativa que han hecho cosas que están haciendo. A lo mejor no estamos juntando una estrella de mucho tiempo que hace un curso y que nos forma, pero sí que tenemos esa comunidad. Ese es el primer punto, ¿no? Y el segundo punto fue
un poco, esto lo confieso, digo, hoy se apuntará la gente, responderá mi comunidad narrativa a esto que estamos haciendo, que nos hace ilusión, ¿no? De estar todos juntos y partir ideas. Y claro, el primer día que hubo solamente 2 inscripciones, digo, uy, vamos a quedarnos con 5 personas, no sé, esta comunidad tal, si va a hacer, no, bueno, casi 40 habéis respondido. Y yo le respondía, Ana Yaquinandi escribió ahí, yo buscaba un poco compañía y buscaba el estar con vosotros, y eso es lo que yo he recibido, ¿eh? Que la comunidad narrativa responde, que no estamos solos, que nos juntamos, que damos respuestas, y me sumo a lo que decías, Ana, ¿eh? El estar, el compartir, el estar. Así que gracias, ¿eh? Gracias por poder compartir ideas, por estar, por las horas que nos hemos quitado de sueño, de pensar. María Ángel, yo sé que tiene una agenda súper apretada. Gracias por estar hoy domingo, que sé que era difícil. Ha sido una bueno, como se diga, más energía. Y gracias a todos. Sé que estáis muy liados y un domingo sacar tiempo para esto. Bueno, espero que os llevéis muchas ideas y sobre todo la idea fundamental de que somos comunidad, que no estáis solos, ¿vale? Utilizar Aiten, escribirnos para contactar los unos con los otros, seguir poniendo en marcha proyectos, ideas. No hace falta un proyecto como tal, una idea, lanzarla, porque esto es la comunidad y para eso estamos, ¿vale? Y os esperamos el 29-30, insistimos, ¿no, Carlos? Efectivamente. No os olvidéis, estáis pidiendo que lo hagamos más veces. El 29-30 va a ser súper interesante porque vamos a tener... ¿Cuánto durará, perdón, el 29-30? 29 es de 5 a 7 y el 30, que es el Marta Campillo, es de 4 a 8, porque son 4 horas que nos regala de curso. Igualmente os vamos a mandar el cartelito ya como ya hemos definido que va a ser el tercero, os vamos a mandar el cartel, os vamos a mandar información y va a costar exactamente igual. Gracias también porque hemos juntado casi 200 euros. Eso quería preguntarte, Carlos. Que va a ir porque ha habido gente que ha dado más de 5 euros, claro. Y vamos a mandarlo al Banco de Alimentos, que sabemos que está muy necesitado. José María también trabaja por ahí en el Banco de Alimentos y nos lo ha dicho. Entonces vamos a mandar esos 200 euros para allá. Y el próximo dinero también recaudado del congreso, mini congreso de Aiten, haremos lo mismo. Se puede, si tenéis ideas de gente que lo necesita, entidades, no sé lo que queráis, por favor hacerlo llegar a Aiten. No tiene por qué ser Banco de Alimentos, puede ser otro lugar. Este se nos ha ocurrido porque varias personas nos lo dijeron que estaban quedándose sin recursos y sin alimentos. Si queréis otro sitio, por favor, hacerlo llegar y el dinero que recaudemos ese día lo mandamos para allá. ¿Vale? Un placer. Nos vemos ese día, os esperamos, ¿vale? Un abrazo a todos. Chao, Carlos. Si preguntan dónde serán las inscripciones, tranquilos que recibís la información, Carlos, ¿no? Igual que ahora, formulario de Aiten, rellenarlo, llegar al correo, todo igual que ahora. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Cuídense. Nos sentimos acompañados. Adiós. Adiós. Disfrutar el resto del domingo. Adiós, chicos. Adiós, Dori. Yo me quedo un momento a despedirme, Mónica. Sí, pero cierra la grabación. Ah, ya, sí. ¿no? Porque...